Además se utiliza el sistema de justicia para perseguir. Entonces es inefectivo para protegernos a nosotros, pero es totalmente efectivo para perseguir. ¿En qué se basa el Estado de Derecho? Yo les hago aquí un experimento muy simple. ¿Cuántos de ustedes acá han sido víctimas o no víctimas? Tienen un familiar, un conocido, o el conocido de un conocido, o conocieron a alguien en algún momento que haya sido, y levanten la mano les pido, que haya sido asesinado en Venezuela. La gran mayoría, y aquí la gran mayoría será el 80%, en la gran mayoría de los casos estamos hablando del 90%, en muchas ocasiones donde yo hago esto son todas las personas levantan la mano, conoce a alguien, sabe de alguien que haya sido asesinado. Yo no estoy diciendo que el familiar directo supo de que asesinaron al vecino, al personal allá. Eso es algo que no es regular en los países hermanos. Pero si yo les pregunto a ustedes, a los mismos que conocen de ese asesinato, les hago otra pregunta. ¿Quién de ustedes ha sido víctima directa del robo de un celular? Levanten la mano. Y si les hago preguntas, bueno, ¿quién conoce a que han sido secuestrados? Etc. Y vamos entonces todos a levantar la mano. Ahora, si a los mismos que levantan la mano yo les pregunto que haya sido robado o al que haya sido un familiar que haya sido asesinado, ¿confía usted en la fiscalía ir a poner la denuncia y que el fiscal vaya al órgano auxiliar de justicia, que es la policía, para que no se persiga al ladrón? ¿Quién confía en la fiscalía? Bueno, pero ¿quién confía en el juez? Pero no, pero el juez actuó bien, el fiscal también. ¿Quién confía en el sistema carcelario, que es la cárcel como sistema de regeneración de ese delincuente para que llegue y se siente con nosotros en nuestro lugar donde trabajamos, por ejemplo, y el tipo regenerado esté con nosotros? ¿Quién confía en el sistema carcelario? Pues absolutamente nadie. Fíjense. Precisamente este índice está basado en eso. En Venezuela, absolutamente nadie confía en el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, y le voy a hacer otro experimento para que entiendan lo que es. ¿Cómo es tu nombre? Rosana. Rosana llega el primer día al salón de clase, la niñita Rosana. Ay, gracias. ¿Cómo es tu nombre? César. César. Tú eres en área, ¿verdad? ¿Cómo es tu nombre? O sea, César llega el primer día de clase y le roba el sacapunta a Rosana. Y entonces Rosana dice, llega el profesor que está aquí, dice, profe, que me robó el sacapunta, César. Yo no hago absolutamente nada. Llega Pedro, César va y le roba al día siguiente los creyones a Pedro. Y llega Pedro y dice, profe, César me robó los creyones, yo no hago absolutamente nada. Al día siguiente César llega y le roba a Antonio, ¿no? el celular que tenía. No se nada. Bueno, yo un momento le robó, pero el próximo día que llega César, le vamos a caer todos en campo. le caen con botas a César, pero César tiene unos amigos también malandrines. Y los amigos empiezan a defender a César y entra el sí que pueda solventar el conflicto social para que los malos, que en este caso los que irrespetan, no irrespeten más y sean marginados y sean separados en cárceles o en sistemas de sanciones, no puede haber paz social. En Venezuela no existe Estado de Derecho y se nos puede además hablar de cantidad de ejemplos. Vivimos además en una ilegalidad absoluta. Todos somos ilegales, todos cambian dólares, todos hacen no sé qué, todo el mundo es ilegal. Un Estado anárquico, pero eso sí, sí funciona el sistema de justicia efectivamente para perseguir a la disidencia. Para más nada. Fíjense. Yo les decía, eso me fue. Esta persona se llama Zairán. Zairán, usted ve una niña bonita, fue incluso candidata o concursó inicialmente para ser candidata a Miss Venezuela, dirigente estudiantil de 21 años. Ella estuvo presa en el helicoide, estuvo presa en el helicoide 130 días. Este fue un preso político. Este muchacho de 14 años estuvo detenido por 8 días. Esta muchacha también, esta señora de 71 años fue arrestada. Los presos políticos no son solo los dirigentes políticos.
pero no es cualquiera. Es todo planificado y es donde vamos a entender, ¿no? Primero yo quiero explicarles rápidamente la diferencia entre arresto y preso. Arresto es aquella persona que se la lleva detenida a la policía, como en tu caso, que fueron arrestados por motivos políticos, lo llevaron a un tribunal dentro de los 48, normalmente, porque son 3 días, se pasan, 48. o 48 exacto, a veces pasan un poco más porque juegan con los tiempos, lo presentan al tribunal y el tribunal decide, por ejemplo, darle libertad plena o darle libertad restringida, porque son medidas cautelares de prohibición de salida del país, etc. Esos son los arrestos políticos. El preso político, según nuestro análisis, está compuesto de 2 tipos, el detenido y del condenado. El detenido es que al llegar al tribunal, el tribunal decide la privativa de libertad y queda detenido, como en el caso actual, Gerardo Carrero, por ejemplo, 2 años y medio detenido, hablaba de Jenny Varela y otros que tienen procesos judiciales, no están condenados, pero quedaron detenidos preventivamente. En Venezuela, en Venezuela han habido 6.800 arrestos con fines políticos desde enero de 2014 al día de hoy. Esto incluye la gran mayoría de torturas, golpeados, etcétera, etcétera. Mientras que hay 108 al día de hoy con la liberación de Rosmin Montilla, 108 presos políticos. Esto es lo que denominamos de alguna manera el efecto puerta giratoria. Ahí no está incluida ella. Sí, ahí no está incluida ella. 6.812. Todos están incluidos. Y les voy a explicar ahora que esto no es una cifra de la nada, que eso es la función del foro penal, que para nosotros es importante, en la cual usted nos ayuda. El hecho es que esto es parte de lo que nosotros denominamos el efecto puerta giratoria. El gobierno no detiene a todos, detiene solo a aquellos que les conviene específicamente para intimidar y arresta muchos que definitivamente también resultan intimidados. ¿Ok? No sé cómo apagar esto. Fíjense. Al día de hoy, realmente hay 84 detenidos con la liberación de Rosmin Montilla y 24 condenados. Esto les puedo explicar, por ejemplo, lo importante de hablar de personas detenidas es un absurdo, porque excluye por completo a los condenados, incluyendo a Leopoldo López. Es una pregunta que tengo. De los que han liberado, ninguno ha sido condenado. Todos están en el renglón de los detenidos. Sí, todos. Fíjense, al día de hoy, desde enero de 2014 hasta hoy, ha habido 420 presos políticos. Es decir, personas detenidas o condenadas. Este es lo que llamo el efecto puerta giratoria. Y les voy a explicar esto, y esto está probado, a que el gobierno mantiene una línea, y eso es en Cuba, acá, en Azerbaiyán, en China, una línea para no crear una reacción internacional importante, una tensión internacional importante en cuanto al número de presos. Y el número rondaba más o menos en 80 hasta este año. Fíjense, ahora veamos esto. En el año 2016, solo en el año 2016, a los efectos de hacerlo más comparativo, respaldando lo que Gonzalo decía, hasta el 30 de octubre hubo 2.712 arrestos con fines políticos. Y presos políticos ha habido 49, solo en el 2016. Para un total, ahora tenemos un total ahora de 108, pero ese 108 es una figura totalmente incluso inútil de hablar. Es la pregunta que dicen los periodistas y no tratan siempre de... Son 108, pero toda esta explicación es más complicada. Y como la explicación es más complicada, el gobierno juega con esto. Fíjense. ¿Qué es esto? Nuevos presos políticos son los azules. En el 2016 nada más. Personas liberadas son los verdes. Hay menos liberados que personas. Hay más encarcelados que personas liberadas. Con Rosmi, aquí está incluido Rosmi en este número. Aquí estamos hablando de 6 personas liberadas en noviembre. Pero el 26 de octubre hubo, en octubre, porque el 26 hubo 13 más 2 más que había, hubo 15. Más un grupito de 2 que fue liberado acá. Si nosotros hablamos de 6 más 2, 8, o 15 menos 8, estamos hablando de 7. Entonces, hubo una reducción de los presos políticos, un momento. Pero veamos ahorita una cosa más curiosa. En mayo es cuando llega Zapatero y todo se habla del diálogo, ¿verdad?
Y se comienza a decir el diálogo y tal. Incluso hubo la mediación para que liberaran a Pancho Márquez y tal, y Gabriel. Bueno, de enero a mayo, esto es exactamente después de Zapatero, de enero a mayo, antes que llegara Zapatero, hubo 4 presos políticos de los 49. Desde que llegó Zapatero, la cifra aumentó a 45. O sea, de 45 más. Fíjense, todo esto fue después de Zapatero. No, es que el diálogo está relacionado con esto. No crean que esto es casual. Fíjense, este es el número de presos políticos en amarillo, la cifra de presos políticos mes por mes. Y esto es los encarcelados y estos son los liberados. Aquí había 96, se bajó un poco porque liberaron un poquito, miren, encarcelan, liberan baja, liberan un poquito más, encarcelan, vuelven a encarcelar, encarcelan, liberan, encarcelan, vuelven a encarcelar, vuelven a encarcelar, liberan y si no, tenemos siempre 100. Esto es real. Y estamos además en un aproximado más alto del que venía en el 2015. El 2015 era aproximado al 80. El aproximado ahorita son 100. ¿Cuál es el sentido de esto? Bueno, señores, se armó todo un show hoy porque liberaron a Romy. La liberación de Romy es realmente un éxito. Uno es un éxito. Para que haya un éxito tenemos que analizar cuántos salieron en el año 2016 y realmente con una reducción desde, si había 96 aquí, se supone que entonces le tienen que llegar a 96 menos tanto. Si hablamos del año, no, esta cifra se mantiene así. Y siempre se va a mantener ahí. Usted dice, ¿por qué? Porque es las fichas de negociación de las que hablamos. Son rehenes. Y tú llegas y sientas a la oposición de ese lado y dices, aquí tengo la oposición, y dice, claro, y celebran, cosa que les digo. Espero que no sea intencional, espero que sea ingenuidad, desconocimiento, por eso lo explicamos. Pero tú decir entonces, repito, que hay un éxito, y aplauden, y están unas personas, 34 enfermos, porque hay otro tema, y esto lo voy a decir así muy secretamente. Hay otro efecto que Gonzalo lo planteó de los dirigentes políticos. Ustedes saben el efecto de las ratas, que yo llamo la antirregla del naufragio. ¿Qué pasa en el naufragio? ¿Cuál es la regla del naufragio? No, ¿cuál es la regla cordial del naufragio que siempre dice? Niños y mujeres primero. Entonces, los presos políticos debería ser el dirigente político de último. Hay 10 mujeres presas, hay 34 enfermos, hay 22 estudiantes. ¿Quiénes deberían salir primero? Pero entonces, y lo digo, va a sonar un poco duro, pero entonces, ¿será que los partidos políticos están luchando por sus dirigentes? ¿Y dónde están todos los demás? Necesitamos crear un club, una fuerza de activistas de derechos humanos. Y para eso son los defensores activos. Las personas normales que no forman, óyeme, en los defensores activos hay muchos activistas de partidos políticos y están aceptados, absolutamente. Lo que pasa es que no podemos utilizar la plataforma del Foro Penal para su activismo político. Como nosotros no podemos utilizar el activismo político deberían utilizarlo para defender los derechos humanos porque pierden el equilibrio. Pero el tema que les quiero decir a ustedes es que los activistas de derechos humanos, la sociedad civil requiere su grupo que los proteja. Y eso es lo que la base esencial de los defensores activos, que formar parte de un grupo que nos protegemos a todos cuando no somos parte o no queremos ser parte de una estructura, por ejemplo, partidista, que es esencial, evidentemente, pero que no necesariamente respalda a los ciudadanos que salen a la calle a protestar. Esto no lo voy a explicar después porque es el concepto de preso político porque viene en términos distintos, pero esto sí es importante. Porque todo este análisis y el número de presos políticos está basado en categorías que nosotros analizamos. La categoría 1, en virtud del costo-beneficio. Perdón, pero te pregunto algo. La categoría, ¿quién dice que está? O sea, eso lo determinan ustedes, que está por categoría. Nosotros lo hemos identificado. Exacto. Y van a ver que es así. La amenaza política, aquellos que representan una amenaza política directa para el gobierno,
son un costo para el gobierno y el beneficio es sacarlos del campo de juego. Tú metiste a Antonio Ledesma, lo metiste preso para arresto domiciliario, no habla más, ya no es alcalde metropolitano, ya no es político. Tú metiste a Leopoldo López, está en gran muerte, ya no habla más, ya no protesta, ya no hace nada, ya está fuera. Fuera de juego. Y el día de mañana que Leopoldo López decía, si decidía seguirse del país, felices, se va a ir del país, ya está fuera de juego. Pero hay otro grupo, y ese es un beneficio claro, pero hay otro grupo que no es tan fácil de determinar. Ustedes dicen, ¿por qué meten preso a fulano? ¿Son cualquiera? No. Son los que son parte de un grupo social y el beneficio del gobierno es intimidar a ese grupo social. Pueden ser desconocidos, pero son parte de ese grupo social. Estudiantes. Con meter 3 estudiantes presos intimidan a un bloque importante de estudiantes y a las mamás de esos estudiantes. Con meter a la jueza Fiona Impresa intimida a todo el bloque de jueces. Cuando metes a 11 militares presos, como hay hoy en día presos, intimidas a todos aquellos militares que de alguna forma manifestaron su opinión contraria a la politización de la, porque todos son iguales, uno que habla con ellos. Metes a 3 tuiteros, Leonel Sánchez, Víctor Hugo y Escarlín Duarte, y intimidas a todo el sector del interior. Y así vas a encontrar a todos los sectores sociales en el grupo de los 100. Nunca vas a ver a alguien distinto y lo vas a encontrar siempre con el esquema de intimidación. Y el tercer grupo es un poco más complicado, que es el que utiliza como propaganda. Dice, ¿qué es esto? Bueno, fíjense, en este caso, este señor que está acá. Por favor, Es así, Alan, es lo que están explicando. el anterior, por favor, no. Estos aparaticos nuevos. Yo creo que hacer un ensayo primero. Este señor que está aquí es Manuel Morales, que nadie sabe quién es. Manuel Morales era el dueño, director de la cadena de supermercados Día a Día, una cadena de 40 supermercados, creo que está solo en Caracas, no sé. Y lo presentaron como el responsable, bueno, expropiaron su cadena de supermercados. Aquí, este fue este momento. Y lo metieron preso y él es el responsable de la guerra económica. Y estuvo 9 meses preso. Lo utilizan como propaganda, pasa a ser preso político. Así pasó con gente de Farmatodo, así ha pasado con militares. Usted es responsable de un golpe de Estado, los tucanos. Un tucano que Capriles manejaba y que iba a asesinar al presidente está preso. Y justifica eso que a nosotros nos da, porque Parece chistoso, pero hay presas personas por eso, porque justifican cada una de las cosas que se dicen, o sea, no es algo casual. Bueno, esto ya es un poco más, no voy a entrar en yo quiero nada más ir a otra lámina, no quitarnos mucho más tiempo. Es un humano, miembro del Foro Penal, que todavía está preso. Fíjense, aquí Gonzalo nos puede ayudar también. No, Gonzalo se fue a buscar más café. No, nos puede ayudar a traernos un café. Dos. Mentira, no nos puede ayudar en este lámina. Ve acá, Gonzalo, bueno, pero ya, fíjense. El Foro Penal es una estructura que tiene 5 directores, de los cuales estamos Gonzalo, estoy yo, está Tamara Subur, está Alonso Medina y está Rubino Terán, que incluso es un ingeniero, con coordinaciones en todos los estados del país. Aquí hay unos cambios, pero eso no es lo importante aquí, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en el estado Bolívar, que ya no es María Angélica porque se fue, como muchos se van exiliados, tiene, ahorita el coordinador es este señor que está aquí, que es Ezequiel, pero tiene una estructura de abogados en Bolívar, que es mucho más grande que esa, más o menos lo que caben ahí. En el estado Zulia está Laura Balbuena, tiene una estructura de abogados allí. En el estado Amazonas, lamentablemente Dios he puesto en una parte, pero es que no tengo tiempo de cambiar todas las láminas que ya hay un estado distinto. En el estado Amazonas tenemos un estado indígena, tenemos básicamente nuestra estructura de abogados indígenas de diferentes sectores. El Foro Penal hace asambleas de abogados, básicamente la estructura de más de 200 abogados en todo el país, pero los coordinadores van, que Pedro por cierto no ha querido ver ninguna, los consejos, que son una maravilla, estos consejos donde discutimos todo lo que hace cada abogado, nos conocemos, etcétera. Este es por lo menos uno de los consejos que se hizo, uno de los primeros que se hizo del Foro Penal. Hacemos la empresa con familiares, apoyamos a los familiares. Bueno, esto lo pongo yo para que vean el sacrificio que hacen los abogados, que es la asistencia legal, porque este es el primer elemento de 3 actividades que realiza el Foro Penal. El primero fundamental es la asistencia gratuita a las víctimas de la represión.
Y estos son los baños de mujeres en el Palacio de Justicia de España. Así están. Este es el baño de mujeres. O sea, es real. No es que sea el baño que está fuera de servicio, no, este es el baño. Esta es la cola para entrar a un tribunal. Yo no solo les presento esta fotografía para que entiendan más o menos el sacrificio que, además de hacerlo gratuito, porque lo que hacemos es que todos los abogados tienen su ejercicio profesional privado y cobran bien lo que tengan que cobrar por sus clientes privados, pero en lo que respecta cuando trabajan como foro penal es absolutamente gratuito y hacen el mismo trabajo que lo hacen como abogados privados. La asistencia legal es un elemento importante, pero no es lo único. Hay dos trabajos fundamentales donde necesitamos mucho apoyo. Esto es, repito, las letras, no creo que está ciego, Antonio, sino que las letras... Las letras no se ven. Fíjense, esto es para que entiendan más o menos nuestra base de datos. Aquí se ingresa el nombre, etcétera, de los detenidos. Cuando yo hablo de 6.811 detenidos en arresto político, es porque tenemos el nombre, apellido, el lugar de detención, la hora de detención, la cédula, hasta el abogado que lo asistió, las causas de la detención. Fíjense, María Graciela Carvajal, de 71 años. Esto está en inglés porque lo fue presentado en otra ocasión. Aquí tienen ustedes a María Graciela registrada con un código, la fecha de la detención, cuando fue liberada, toda la secuencia. Y incluso se conecta con Twitter. Entonces, claro, este es un Twitter mío y la verdad hay una conexión directa, pero aquí con esa información producimos el Twitter mío de Gonzalo, del Foro Penal, que es por humanidad, de defensores activos, y se la señora María Graciela Carvajal, de 71 años, fue detenida en Altamira y llevada por Argentina, ya fue liberada el 16 de marzo, 11:50 p.m., 3.886 retweets. ¿Para qué es esto? Para que el familiar se entere, para que el amigo se entere, incluso del lugar donde fue detenida. Fue detenido Pedro Pérez, en tal lugar de detención, porque los señores de Nueva Esparta nos informaron sobre eso, o fue denunciado a través de otros que no se creen. Fíjense cómo funciona esto. Esto es muy importante. Hablamos de la base de datos, que la base de datos es esencial por una anécdota que nos dimos cuenta después de 2 años de lo importante que había sido. Incluso por eso nos dieron un premio, nos dieron varios premios por esta estructura de derechos humanos. Esta es nuestra base de datos, donde se concentra esa información. Ese bloque, que por cierto lo hizo, ¿dónde está mi amigo Morel? Porque Morel es un estudiante del sistema y su novio es Nadine, que es estudiante del sistema, voluntario, defensores activos, que está allá ella. Y gratuitamente nos hicieron esto porque son estudiantes de la Simón Bolívar. Nosotros tenemos voluntarios que tienen teléfono, que llaman a personas, y que estas personas tienen una clave. Entonces, son personas de confianza, defensores activos, meten la clave e ingresan el detenido. Bueno, hay todo un protocolo, tienen que llamar, retroceder. Se me dejaba. Tienen que llamar. Luis Gonzalo. A ti. Todavía no conocemos al papá, pero te vamos a conocer. No, sí, claro. Fíjense, entonces los voluntarios ingresan, hay otro sistema aparte, que tenemos el grupo de coordinadores a través de WhatsApp, que saben todos que están ahí, y entonces ingresan la información y hay una persona encargada de registrar cada una de las cosas que pasan en el Estado. Por ejemplo, la toma de Venezuela. La organización que registró 270 detenidos en tal lugar con tantas, no solo detenciones, tortura, asesinato, el Foro Penal. O hay 13, quedaron 13 presos en el estado de Aragua, Maracay, Foro Penal. ¿Por qué? Porque no es porque nos lo dijo la prensa, es al revés. Nosotros le decimos a la prensa, pero con información que viene de cada uno de los estados y de los abogados que están en los tribunales o en los lugares de detención, o el grupo de defensores activos que va al lugar de detención y toma la lista. Y esto funciona en todo el país. De la información que se recibe va a los medios de comunicación y a las organizaciones internacionales, Organización de Naciones Unidas, OEA, gobiernos extranjeros, etc. Bueno, nos vamos a desconectar un rato, luego nos conectamos. Y paralelo a ello, por Twitter y por Instagram y por las redes sociales, se le informa al público en general. Ese es nuestro sistema de registro. Y les voy a explicar lo interesante de esto. Un día,
yo fui estuve invitado a la República Checa, en Praga, Gracias a todos por conectarse. Luego Alfredo le envía los comentarios.